Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de esta semana en el Congreso, en el que le llevaremos lo más sobresaliente del trabajo legislativo en ambas cámaras del Congreso. Legisladores de la permanente presentaron diversas iniciativas en torno al haber de retiro de magistrados, mientras que el Senado recibió al titular de Gobernación. Aquí le contamos los detalles. Comenzamos. Esta semana, ante el Pleno de la Comisión Permanente, legisladores del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para acotar y definir el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. El diputado Gutiérrez de la Garza señaló que lo que se busca es dejar en claro que los magistrados no contarán con pensión vitalicia. Para que quede perfectamente claro que el haber de retiro es solo por determinación del Comité de Administración del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primera premisa. Segundo, está limitado a 2 años, dado que el artículo 101 de la Constitución prevé que durante los 2 años posteriores a la conclusión del encargo estarán inhabilitados para participar como patronos o abogados ante instancias del propio Poder Judicial de la Federación. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su análisis. A nombre del PRD, el senador Alejandro Encinas también presentó una iniciativa de decreto para derogar la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de esta manera eliminar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. En que debe de eliminarse cualquier prebenda que diferencie al resto de los servidores públicos, porque el asunto no es, como lo señalaba el magistrado Flavio Galván del Tribunal Superior de Justicia, que el bono era una garantía para garantizar la imparcialidad del Tribunal Federal Electoral. Los recursos económicos no son una garantía, y el actuar con imparcialidad y con apego a la ley es una obligación de los servidores públicos. Se turnó a la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta para comenzar con su análisis. A nombre de los diputados del PRD, el legislador Miguel Alonso Raya propuso reformas para eliminar la pensión vitalicia para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Veamos. Y a que arreglemos, a que reflexionemos y busquemos la manera de arreglar, de cuando menos empezar a tratar con responsabilidad estos asuntos de pensiones complejos que tenemos, estos problemas graves que tenemos en las AFORES, en el asunto de la pensión universal, y luego pues nos demos tiempo si queremos para revisar otros esquemas, pero hoy los magistrados no tienen necesidad, compañeras y compañeros, que les demos ninguna facultad para que se otorguen ningún privilegio porque no lo requieren desde nuestro punto de vista. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Por Movimiento Ciudadano, el diputado Alfonso Durazo propuso la conformación de una comisión investigadora para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias públicas de legisladores de diversos partidos respecto a la supuesta modificación ilegal durante la madrugada del jueves 15 de mayo del 2014 de la minuta enviada a la Cámara de Diputados referente al haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que hay iniciativas que tienden a modificar ese gravísimo error. Sin embargo, aún ante la eventualidad de que sean aprobadas y que seguramente lo serán, no resuelve el problema de encontrarnos con violaciones al procedimiento parlamentario cuyo responsable no sabemos. Le comento, el acuerdo no se consideró de urgente resolución, por lo que se envió para su análisis a la mesa directiva del Senado de la República. Es más, sobre este asunto, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado dieron su opinión sobre las distintas iniciativas que hay en torno a la reforma que aborda el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si no ha sido promulgada, como es la última etapa del proceso legislativo, esa reforma no existe, aunque ya haya sido aprobada por las dos cámaras. Entonces no se puede plantear una reforma a un artículo de una ley que no existe en este momento. Si realmente el PRI tiene interés en resolver esto, que le pida al presidente Enrique Peña Nieto que vete la fracción 31ª del artículo 209 para que no entre en vigor. Y eso no afecta al proceso electoral. El PRI presenta una que dice, vamos a ver hasta 2 años, donde ellos tienen prohibición de poder trabajar en lo que saben, en lo que conocen, y veremos si se dan esos 2 años. PRD dice que no, que se debe derogar el artículo, lo dicen los diputados y lo dicen los senadores. Yo seré muy respetuoso de qué va a pasar en las comisiones correspondientes. Para nosotros no estamos en contra en que se regule sobre ello, prohibiéndolos o otorgándolos a todos, porque saben cuántos quedan impedidos para ejercer sus profesiones después de que desempeñan un cargo así. Muchísimos integrantes de órganos. Entonces, al rato se van a apuntar o van a aparecer otros servidores públicos que quedan impedidos y que quieren su haber de retiro por el tiempo de su impedimento. En este mismo sentido, el diputado del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, aclaró los alcances de la iniciativa presentada por legisladores de su partido. De que no vaya a haber una distorsión de interpretación de lo que hemos presentado. Es decir, si los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se incorporan al propio Poder Judicial de la Federación o alguna de las labores dentro de la propia judicatura, no tendrán derecho a este haber de retiro. También esta semana en el Congreso, pero más tarde a través de un comunicado, los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación renunciaron al haber de retiro aprobado por el Congreso de la Unión, la semana pasada, y que aún el Ejecutivo no promulga en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la magistrada María del Carmen Alanís dijo que de aprobarse la reforma, la Sala Superior no aceptará el haber de retiro aprobado por el Congreso, mientras que el magistrado Salvador Nava Gomar se pronunció porque dicho haber sea aprobado para los siguientes magistrados que ocupen el Tribunal Electoral, pues dijo, esto abona a la independencia judicial. Pero hubo más trabajo legislativo en la comisión permanente que, recordemos, se encuentra sesionando durante este receso de la actual legislatura. Y bien, a propuesta del senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, el pleno de la comisión permanente aprobó realizar un exhorto a las autoridades correspondientes para transparentar la información presentada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en relación a los salarios de los maestros aquí en nuestro país. Ante el pleno de la Comisión Permanente, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri propuso exhortar al Ejecutivo Federal para que informe sobre el censo de escuelas a partir de información de la INEGI con relación a datos que difundió el Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, sobre salarios de profesores que eran más altos que los del presidente de la República. El gobierno no puede salir a desacreditar a instituciones que simplemente difunden datos oficiales y menos, y esto me parece lo más grave, a desaparecer estos datos para evitar dar explicaciones. Hay una realidad aquí. No contamos con un sistema de información veraz en el sector educativo. El punto de acuerdo fue considerado en votación económica de urgente resolución y se abrió el debate sobre el tema. Hay un sesgo y hay una intencionalidad. La intencionalidad de debilitar, de desprestigiar lo público. Sin lo que hoy tenemos, sin las escuelas, sin el sistema educativo nacional y la escuela pública como tal, en básica, en media superior, en superior, este país simplemente no se explica. Y por eso es importante que se tenga la información adecuada. La educación está descentralizada y en mucho es responsabilidad también de los gobiernos estatales proporcionar esta información que sea juntada y verificada por el sistema educativo nacional. No es posible que se manipule a la opinión pública mexicana de esa manera, con información no corroborada, con información falsa, con información que a todas luces a cualquiera hubiera sido investigador de carrera o no, nos hubiera llamado mucho la atención. Estamos de acuerdo en la transparencia y subir los datos en su momento.
Pero si esos datos no tienen sustento, no nos parece justo. No nos parece justo, como se ha dicho aquí por varios legisladores, senadores y diputados, de que causemos esa inconformidad. El senador Miguel Barbosa Huerta propuso una modificación al punto de acuerdo para que el exhorto se dirija a la Secretaría de Educación Pública. Aprobada la reserva y acabado el debate, el exhorto fue aprobado por la Asamblea en votación económica. A nombre propio y de legisladores de diferentes partidos, el diputado Ricardo Cantú Garza presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos sobre el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados. El levante de esta reforma radica en precisar que la suma distrital de los votos emitidos se distribuirá igualitariamente entre los candidatos que integran la coalición y este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas. Esta iniciativa se turnó ya a la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja. El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para establecer que la PRODECON tendrá competencia sobre las autoridades fiscales como el SAT y los organismos federales fiscales autónomos, esto a fin de proponer modificaciones informativas y normativas internas en busca de mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes. Ampliar las atribuciones, homologar las atribuciones que ya tiene la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es un instrumento que los mexicanos no hemos dado, tiene 8 años de vida y en esos 8 años de vida ha acreditado ponerse del lado del contribuyente, que esa es su función, y ha sido un factor esencial para poder concluir con varios errores o abusos de repente de la autoridad fiscal en contra de un contribuyente. Se turnó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para su correspondiente análisis. Por su parte, el Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Consulta Popular y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de poder permitir a los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero ejercer su derecho al voto en la consulta popular. La propuesta de esta iniciativa también en el quinto transitorio es que por única vez se permita el uso de la matrícula consular en caso de que las fechas fatales impidan la participación electoral de la comunidad en el exterior. Es decir, que se haga lo posible por credencializar a los mexicanos elegibles en el exterior, pero en caso de que los tiempos no alcanzados para lograrlo, entonces se permita por una sola ocasión el uso de la matrícula consular. Se turnó a Comisiones Unidas de Reforma del Estado, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta. Y en su oportunidad, el senador Armando Ríos Peter propuso un punto de acuerdo que pide al gobernador de Chiapas, en uso de sus atribuciones, instruya a las instituciones de administración y procuración de justicia a realizar investigaciones que deriven en la captura de autores materiales e intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la investigadora Julia Carabias Lillo, quien desempeñaba actividades de conservación en la región denominada Montes Azules. Por ser un hecho tan lamentable, tan grave, no solamente tratándose de una mujer que ha dedicado su vida al trabajo por la conservación del medio ambiente, sino porque su lucha se enfrenta a intereses que hoy están en contra precisamente de esta área natural protegida. Este acuerdo también se consideró de urgente resolución y se sometió al debate por el Pleno. Se da esta violencia en un hecho que pues atenta contra una mujer profesional que ha dedicado su vida a la conservación del medio ambiente. Su labor en Montes Azules es fundamental, está preservando una área protegida, un área muy importante para la vida ecológica, la gran riqueza, biodiversidad que hay en esta zona. Finalmente, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. Vamos ahora al trabajo de las comisiones en el Senado de la República. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública convocaron a una reunión la tarde de este jueves para la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece, entre otros aspectos, que el titular de la SEGOF deberá comparecer cada 6 meses ante la Cámara Alta para justamente presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique. El presidente de la Comisión de Seguridad externó la disponibilidad para trabajar en conjunto legislativo y ejecutivo. Esto es lo que dijo. Ofrecemos
el trabajo necesario y el respaldo que requieran a la labor del presidente Enrique Peña Nieto para la construcción de las leyes y políticas que permitan devolverle la seguridad a México. En su primera intervención, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, explicó que durante el año 2013, la cifra de gran parte de las acciones delictivas que vulneran a la sociedad mexicana se redujeron respecto al año 2012, particularmente los homicidios dolosos, cuya cifra disminuyó en un 15.4%. Durante 2013, los homicidios dolosos disminuyeron 15.4% con respecto al 2012. Las cifras reportadas durante 2013 nos permiten compararlas a lo reportado entre los años 2009 y 2010. En 2013, el robo de vehículos disminuyó 10% con respecto a 2012. Lo mismo sucedió con la incidencia de robo a casa-habitación, que en el primer cuatrimestre del 2013 registra una reducción del 12%. El funcionario se congratuló además de que el gobierno federal, en coordinación con las entidades federales, hayan restablecido la tranquilidad en Ciudad Juárez, Nuevo León y la comarca lagunera, con cifras, pues vamos a ver cómo enumeró estos logros. Hemos restablecido la tranquilidad y les señalo algunos ejemplos. Chihuahua. Durante la presente administración, los homicidios dolosos disminuyeron 41.3% en comparación con los 17 meses anteriores. Nuevo León. En los primeros 17 meses de este gobierno se registró una disminución del 58.8% en los homicidios dolosos. Grandes avances los logrados con la estrategia de seguridad de Michoacán, así lo expresó el funcionario, enfatizando que el combate a las organizaciones delictivas se propuso principalmente disminuir su capacidad operativa. También se refirió a la institucionalización de las autodefensas. En Michoacán estamos avanzando a partir de una estrategia de seguridad y desarrollo integral del Estado. Como parte del combate al crimen, hemos golpeado la capacidad operativa de los grupos delincuenciales. Hemos neutralizado a algunos de sus principales líderes. Hemos incorporado como elementos de la fuerza rural a los ciudadanos que habían decidido defenderse de la violencia. A partir del diálogo, compromisos. El primer posicionamiento durante esta comparecencia lo realizó la senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, quien, tras señalar que el entorno social y la complejidad del fenómeno delictivo nos ha obligado a buscar nuevos enfoques sobre la atención del problema, abordó un asunto particular que se vive en el estado de Chiapas: la presencia de varios integrantes de bandas criminales provenientes de Centroamérica. Inclusive, el día de hoy se habla de un envío importante de armas por parte de grupos del crimen organizado mexicano a estas organizaciones. Como senadora por Chiapas, considero indispensable la implantación de estrategias que contemplen combatir la disputa de las bandas criminales locales en el Estado y paralelamente detener de manera expedita el flujo de integrantes de bandas criminales centroamericanas. El caso de la proliferación de casinos en México y las consecuencias negativas que han traído para el país fue resaltado por el coordinador del grupo parlamentario del PT. A través de un reglamento dio origen a este fenómeno absolutamente nocivo para la sociedad mexicana. Un reglamento que inclusive verificó la Suprema Corte de Justicia y su aprobación en tanto que si estaba o no en el marco de la ley que reglamentaba, con votaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia, en donde se señaló que era un grave peligro de lavado de dinero. Por su parte, el senador por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente, señaló que su grupo parlamentario tiene claro que el problema de violencia generado por el crimen organizado en México es resultado de un grave proceso de deterioro que no se va a resolver en un plazo inmediato. Valoramos el esfuerzo que el gobierno de la República lleva a cabo para devolver la tranquilidad y la seguridad a todas y todos los mexicanos, no sin poner el acento en lo mucho que falta para que en cada hogar, en cada calle, en cada negocio, reine la seguridad y la paz. La Fiscalía y la Ley para la Defensa de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no han sido suficientes para otorgar certeza a estos sectores vulnerables. Así lo expresó el senador por el PRD, Manuel Camacho Solís. Pidió una definición política en favor de la libertad de expresión. Las causas de la violencia e intimidación de los periodistas son diversas.
Una parte importante de los casos está ligada a acciones del crimen organizado, pero otra parte equivalente es por corrupción, es por violación de derechos humanos y asuntos políticos. En su oportunidad, el Partido Acción Nacional externó su disposición para colaborar con el Ejecutivo Federal en aquellas acciones que vayan encaminadas a establecer políticas en materia de seguridad. Al respecto, el senador Héctor Larios realizó una crítica sobre el papel de las autodefensas en Michoacán. Nos preocupa que se tolere, que se violente la ley permitiéndoles poseer armas de uso reservado del ejército. Nos preocupa que se constituyan como fuerzas de orden en una policía rural sin pasar por los mínimos controles de confianza. Fundamos estas preocupaciones en la convicción de que no se puede restablecer el Estado de Derecho con acciones ni medios al margen de la ley. Del grupo parlamentario del PRI, la senadora Graciela Ortiz dijo que la disminución de quejas que por presuntas violaciones a derechos humanos han sido reportadas por el Ombudsman son elementos que validan el desempeño gubernamental. Que este gobierno muestra que en un sentido democrático y siempre cuidando el debido proceso se puede avanzar en el combate a la delincuencia. Le informo además que esta semana en el Congreso continuaron los foros de análisis en torno a las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética. El senador David Penchina, que es, como sabe, presidente de la Comisión del Ramo, explicó que estos proyectos buscan crear 9 leyes y modificar otras 12 en materia de hidrocarburos, electricidad, diseño institucional, empresas productivas del Estado, ingresos y sustentabilidad. Los hidrocarburos son y seguirán siendo de la nación, eso sí no cambia de la Constitución. Ni una coma, ni un estilo de letra, ni el color de la tinta, antes y después, y creo que para adelante, los mexicanos seguiremos siendo los propietarios de los hidrocarburos. Luis Lavalle, del Partido Acción Nacional, explicó las modalidades de contratos de exploración, extracción y producción que debe contemplar la legislación. Por eso nosotros creamos el modelo del eje central que les comentaba, que es el regulador, que junto con la CENER determinará en cada caso las mejores condiciones para el Estado mexicano, dependiendo del tipo de hidrocarburo de que se trate. Y de esa manera se va a determinar para cada tipo de pozo qué tipo de nivel contractual es el más adecuado. En materia de electricidad, el senador David Penchina Gruf informó que la reforma crea un Centro Nacional Autónomo de Energía Eléctrica cuya tarea sea crear un modelo sustentable y competitivo. Los retos de la industria eléctrica son tremendos. Hoy producimos electricidad un 80% con combustóleo, lo cual lo hace caro y sucio, ¿no? Y por el otro lado tenemos yacimientos de gas que por mandatos absurdos del actual monopolio, pues no estamos explotando y los estamos importando. De ahí que el sustento en este modelo sí nos lleve a afirmar que uno de nuestros principales objetivos lo podemos lograr, que es bajar el precio de la luz y del gas. En materia del combate a la corrupción, el presidente de la Comisión de Energía indicó que se contemplan mecanismos de transparencia. Uno de ellos es la publicidad del fallo en licitaciones y el acceso a la información de los contratos. Nosotros pensamos que la mejor herramienta para combatir la corrupción del sector energético es abrirnos a la competencia. Que en mucho lo que ha generado la corrupción pues, es tener actividades monopólicas. Luego de escuchar la explicación de las iniciativas de leyes secundarias en materia energética por parte de los legisladores, las organizaciones y asociaciones productivas se fijaron las posturas en torno a este tema, entre ellos la competencia como son hidrocarburos, equidad en participación y competitividad, inversiones en la denominada energía verde y esquemas de comercialización. Es fundamental, consideramos nosotros, plantear un plan quinquenal, al menos, que establezca de hoy y hacia 5 o 10 años de distancia cuáles son las áreas que van a salir a procesos licitatorios en el futuro, cuándo va a estar lista la información asociada a cada una de esas áreas y con qué alcance va a estar lista. Que se estableciera un comité evaluador independiente en donde se permita un diálogo con los ciudadanos, con expertos, con el Congreso, y que esto
esto tenga pues como función realizar evaluaciones independientes y periódicas sobre el desempeño de la CRE. Y con eso pues que se pueda ofrecer un verdadero contrapeso a posibles decisiones políticas tomadas por el gobierno en turno. Respecto al diésel, la iniciativa contempla que la opción de importación de productos por parte de terceros distintos de Pemex será a partir del 2019. En este momento, el 45% de la gasolina se importa y el 30% del diésel importamos. ¿Para qué esperarnos 5 años? Para nosotros, el establecimiento de precios competitivos de energéticos es fundamental y si bien se le da la atribución a la CRE en el cuerpo de la ley, también queda sujeta a una opinión de parte de la Secretaría de Hacienda y creemos que esa opinión, pues de alguna manera ha sido, y esa es la experiencia que tenemos, con la finalidad de maximizar el ingreso por parte del Estado y pues eso iría en detrimento de la competitividad que estamos buscando. Al contestar las preguntas de los ponentes, los senadores se refirieron a las metas sobre competitividad en el sector energético, los órganos reguladores y la importancia de mantener el debate sobre las legislaciones secundarias de la reforma constitucional. Tenemos que hablar de mercados de energía, tenemos que generar una industria energética en nuestro país que realmente nos dé resultados. El tema de la apertura de las gasolinas, que creo pues que es totalmente coincidente con lo del ingeniero, y como les comenté en la presentación, es algo que estamos revisando en tema de tiempos. Hay algunas informaciones de que no estamos debatiendo, la verdad es que estamos debatiendo desde antes de la reforma constitucional. Invitarlos también a los foros que estaremos llevando a cabo en la Cámara de Diputados, que serán a partir del 29 de mayo. Van a tener mucho trabajo estos órganos reguladores y es por eso que hemos tenido inclusive pláticas con el gobierno federal para ver la posibilidad de que se pueda ampliar el presupuesto para que estos puedan tener el número de las personas que técnicamente puedan sacar adelante el trabajo. Yo no creo en una autonomía donde además en ninguna parte del mundo es autónomo, nada más como comentario. No hay órganos reguladores en el mundo autónomos. ¿Alguna vez revisamos el caso australiano? Corrígeme. Y como lo mandata la Constitución, esta semana el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia Villanueva, acudió al Senado de la República para presentar su informe anual en la materia. Esto fue lo que se dijo. El titular de la CNDH se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para presentar el informe de actividades de la CNDH en 2013. La presidenta de la comisión destacó la importancia de conocer las actividades, además de profundizar en temas como la situación de los centros penitenciarios en el país, la situación de los migrantes y la libertad de expresión. Son de especial relevancia para la discusión en el Senado de la República y de manera particular para la Comisión de Derechos Humanos, porque estamos trabajando la ley de ejecución penal. Son elementos sustantivos que estamos, por supuesto, evaluando y nos dan mucha luz en nuestro trabajo legislativo. Raúl Plasencia Villanueva destacó que se han atendido todas las recomendaciones que han presentado y que se realizaron más de 348,000 servicios al público. El funcionario destacó, entre otros temas, la vulnerabilidad de las mujeres en reclusión y advirtió la importancia de mejorar las condiciones en los penales del país. Hace falta mejorar la legislación en cuanto a reclusorios de mujeres y particularmente mejorar la infraestructura en este ámbito, dada la terrible tragedia que se presenta en esos lugares. Por otra parte, el informe de hospitales psiquiátricos, en el cual se observó el gran abandono en torno a la observancia de los derechos de las personas que ahí están internadas. También se refirió al tema de las personas reportadas como desaparecidas. Se tiene registro en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 24,800 personas cuyo paradero se desconoce, o esto es, no se encuentran localizables. Pero por otra parte, existe el dato también de 2,610 casos en los cuales 612 de ellos existe la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en la desaparición de estas personas. 267 en donde hay indicios de que intervinieron elementos o personas miembros de la delincuencia organizada. Los legisladores hicieron énfasis en temas como la prevención y la capacitación en temas de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, la libertad de expresión, la disminución de quejas en contra del ejército, así como el caso de la fosa de San Fernando, donde se encontraron restos de migrantes. ¿Qué avances representa para las acciones realizadas por la CNDH la prevención de la violación de los derechos humanos de grupos sociales?
han aumentado o disminuido las quejas presentadas por los grupos de la sociedad civil. El tema de violencia hacia las mujeres, pues 7 de cada 10 víctimas de acoso laboral precisamente son del género femenino. Y a todo esto pues debemos sumar los casos de trata, de feminicidios, la violencia intrafamiliar y de pareja, y también por supuesto el creciente número de mujeres migrantes que son violadas o secuestradas durante sus viajes. No hay satisfacción plena en lo que ha sido las investigaciones sobre el caso de la fosa de San Fernando. No se han deslindado responsabilidades al Estado mexicano, quien debió de salvaguardar la integridad de estos migrantes. Usted decía que los migrantes enfrentan una doble tragedia derivada de su vulnerabilidad y son víctimas del abuso, de la extorsión, del maltrato, del secuestro, además de los abusos de la propia autoridad. Una tarea imprescindible entonces para reducir la vulnerabilidad que genera una discapacidad es el asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos primero. Y si no hemos sido capaces de proteger de la discapacidad a nuestros semejantes, como sociedad les debemos al menos la protección más cuidadosa, más exigente a quienes sufren de una discapacidad por nuestra falta de cuidado inicial. Que usted ya nos reporta una disminución del 50% de las violaciones del Ejército. Quisiera que nos platicara un poco más al respecto. Yo creo que también hay discapacidades en los funcionarios, y esta es una que en psicología se ve mucho, es la falta de empatía. La falta de empatía es ponerse los zapatos de los otros, sentir lo que ellos sienten, sentir el dolor de las víctimas, y esa es la discapacidad que usted tiene y es imperdonable en un funcionario que defiende los derechos humanos. El ombudsman reconoció el retraso en algunos temas debido a las materias de averiguación y destacó que la capacitación es clave para mejorar el respeto de los derechos humanos. El tema de desaparecidos o las investigaciones donde están involucrados miembros del crimen organizado. En el tema de la investigación de San Fernando, es una investigación que tiene a su cargo la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. Es una investigación donde hay cárteles del crimen organizado involucrados. Una investigación en la que solo se nos ha permitido ir a ver la averiguación previa, a observar la averiguación previa, y esto genera una situación que dilata los avances y hace más complejo. Por fortuna, ha habido un impacto de las tareas de capacitación, de estrategias que se han recomendado y que se han asumido en las Fuerzas Armadas en el sentido de sensibilizar a sus elementos. Y permítanme decirles que el año pasado el Ejército terminó con 811 quejas contra 1.503 que había en el año 2012. La Secretaría de Marina también tuvo una disminución sustancial. La presidenta de la comisión señaló que no se tocaron algunos temas a profundidad, como el de las mujeres que han dado a luz fuera de los hospitales, pero agradeció el trabajo realizado y pidió continuar con este tipo de reuniones. Por hoy estamos llegando al final de esta emisión especial de esta semana en el Congreso, en donde, entre otros asuntos, revisamos el haber de retiro de los magistrados, el debate que se sostuvo ante legisladores y, por supuesto, la comparecencia del secretario de Gobernación. Por mi parte es todo. Fue un placer informarle. Que esté muy bien. Hasta pronto.